Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es una alegría que el Señor nos permita una vez más poder escuchar la palabra de Dios en este día sábado, sábado de la octava. Estamos a punto de terminar la octava. Sin embargo, vamos a ver detalladamente cómo el Señor ha venido acompañándonos, ha venido acompañando a sus discípulos, dándose a conocer como ese Dios que ha resucitado, que está vivo, que está lleno de poder y que hoy también a ustedes y a mí nos quiere decir. Así que les invito a que este sábado le abramos el corazón a la palabra de Dios y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco ellos le creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaba a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este sábado podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo del 9 al 15. Es como un resumen de todo lo que en esta semana hemos vivido. El acontecimiento principal, el gran acontecimiento de la tumba vacía. Jesucristo venció la muerte y Jesucristo ha sido capaz que incluso la fuerza del mal no han podido vencerlo. Y durante esta semana hemos visto cómo el Señor se ha venido apareciendo, se ha venido detallando que está vivo y ha venido buscando la forma de devolverles la alegría y la tranquilidad a sus discípulos. El Evangelio de Marcos empieza a decir que el primer día de la semana se apareció Jesús a María Magdalena. Esta mujer emocionada, con gozo, de la tristeza a la alegría, es decir, después de sentir dolor, de sentir tristeza porque el maestro había muerto, resulta que cambió en un instante al saber que él ha resucitado y se le dio a conocer, se le reveló a ella. Y por eso dice la palabra de Dios que ella sale corriendo como la discípula, como la testigo del amor de Dios, va a llevar esta buena noticia a los discípulos. Los discípulos, dice, no le creyeron. Si ustedes se dan cuenta, dice el Evangelio, que ellos estaban llorando, agobiados por tanta tristeza. Por eso dice, no creyeron que Jesús estaba vivo. Por más que Magdalena les dijo, no le creyeron. Yo creo que igual nos pasa a nosotros. Cuando realmente estamos sofocados, apagados, tristes o aún llorando, lamentándonos, nos cuesta creer que Dios está allí. Nos cuesta entender que el Señor sigue obrando allí. A veces cuando nos pasan las dificultades, cuando nos pasan los problemas, quizás fácilmente podemos hacer eso, lo más común, ponernos a llorar y poder decir: Dios nos abandonó, Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? Sin embargo, tenemos que aprender a ver, familia querida, en medio de los momentos difíciles, en medio de nuestras incertidumbres o en medio de nuestras dificultades, la mano de Dios, Jesús, siempre va ahí, siempre va acompañándote. Y por mucho dolor que pases, por mucha dificultad en tu enfermedad, en tu dificultad que estés pasando, Él, absolutamente, Él siempre te acompañará, siempre nos acompañará. Y así sucesivamente, dice la palabra de Dios, que aquellos discípulos que van a una aldea, acabamos de leer ese evangelio, los discípulos que van hacia Emaús, afligidos, también tristes, preocupados, decepcionados, porque ya llevan 3 días que han crucificado a Jesús,
y lo han sepultado y no ha pasado nada. Y Jesús se les aparece. Lo reconocieron en la fracción del pan, dice la palabra de Dios, en donde se da a conocer, en donde les devuelve la alegría, en donde les devuelve la esperanza. Hoy yo creo, familia, nuestro mundo necesita esperanza, nuestro mundo necesita consuelo, nuestro mundo necesita a Dios. Y si nuestro mundo está sin Dios, entonces somos almas vacías, palabras vacías, porque Dios no está en nuestra vida, no está en nuestro corazón. Cuando Dios no está en nuestro corazón, entonces sufrimos mucho más todavía, sufrimos más de la cuenta. ¿Cuántas personas, cuánta gente vivimos nuestra vida sin Dios? Vivimos nuestra vida sin un motivo, sin un porqué, como un barco en alta mar que va donde el viento la lleva. Pero esa vida no tiene sentido, esa vida no es auténtica porque está sufriendo más de la cuenta. Hoy el Señor quiere acompañarnos en el diario caminar de nuestras vidas. Él quiere consolarnos, quiere limpiar nuestras lágrimas. Él quiere darnos la paz que solo Él sabe dar. No es como la que el mundo da, sino la paz auténtica que Él ofrece. Él les decía a los discípulos: la paz esté con ustedes. Esa paz que lleva valores de justicia, de paz y amor. Es una paz auténtica que nadie te la puede, absolutamente nadie te la puede quitar. Total que los discípulos, dice, estando así asustados, tristes, con lágrimas en los ojos, dice, no les creyeron la buena noticia que les llevaron tanto la Magdalena como los discípulos de Maús. Por eso al final dice la palabra de Dios que Jesús se aparece a los 11 y les echa en cara el no haber creído en Él. Le echa en cara su dureza, su incredulidad, su dureza de corazón, porque no les creyeron a quienes les habían anunciado que Jesús está vivo. Jesús está vivo. Hoy eso mismo nos dice a ustedes y a mí, que le creamos. Él está vivo y que Él te puede dar la solución, o nos puede dar la solución para nuestra situación que estemos viviendo. Recuerda, Jesús es el antídoto perfecto para cualquier enfermedad. Así que busquémoslo, no nos cansemos de buscarlo, no nos cansemos de ir a la Eucaristía, no nos cansemos de ir donde se habla de Cristo, no nos cansemos de enamorarnos de Él, porque este tiempo pascual es eso, es tiempo para enamorarme, para volver al primer amor que es Cristo, para recordar cómo Él me llamó y cómo Él me sigue llamando a ser su testigo y a ser pregonero del amor de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús les dice entonces a los 11, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El Señor les da una misión específica y esa misión es no quedarnos con la alegría que hemos recibido. No te puedes quedar con lo que has recibido del Señor. Dalo a los demás. Da a los demás esperanza. Da a los demás consuelo. Ante un mundo lleno de tanto odio y división, demos esperanza de unidad. Demos esperanza de consuelo para que nuestro mundo sea mejor. Ánimo, familia, les bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz sábado, Dios les bendiga, fuerza y mucha fortaleza. Bendiciones.